Bien, en el capítulo anterior estuvimos explicando con relación a lo que viene siendo el sistema de lubricación de los balancines, de lo que es el sistema de lubricación de los botadores y el árbol de leva, como en este caso aquí, como ya lo habían indicado anteriormente. Pero en esta ocasión quiero dar énfasis o quiero darle la indicación de lo que viene siendo la causa principal que ocasiona el desgaste en lo que viene siendo el árbol de leva. Les reitero que una de las causas principales que ocasionan los problemas en el árbol de leva es la falta de una buena lubricación, que muchas veces esto implica en un aumento en lo que son los desgastes, tanto en los puntos de apoyo, conocidos como son estos aquí, 1, 2, 3, 4 puntos de apoyo, conocidos también como los muñones en la parte de lo que es el árbol de leva, y en los rodamientos de la misma también. La mala lubricación, les reitero, realmente es lo que conlleva a la ruptura, muchas veces a la ruptura de lo que es el mismo árbol de leva, lo que prácticamente hablando en la mecánica viene siendo uno de los trabajos más costosos en lo que es la reparación del motor de un automóvil. El desgaste en el árbol de leva es uno de los problemas y una de las causas que muchas veces ocasionan lo que es la holgura en los levas, que impiden lo que viene siendo el contacto con el punto de seguidor. Bien, esto puede ocasionar modificaciones en lo que viene siendo el diagrama de distribución, y al mismo tiempo esto puede ocasionar un bajo rendimiento en lo que es el funcionamiento del motor. Pero volviendo a lo que es el desgaste precisamente de las levas, mediante una mala lubricación, el desgaste puede ocasionar precisamente que la falta de ausencia o del empuje del accionamiento al seguidor, es decir, que las levas no van al tener un desgaste, no van a tener ese toque preciso o el alcance indicado con relación a lo que viene siendo el seguidor, y así se va a limitar lo que viene siendo el empuje o contacto que acciona con la medida indicada, con la presión indicada a los balancines, en consecuencia con los botadores, para poder accionar la presión requerida a lo que son las válvulas. Bien, pero en este caso, cuando el desgaste o el problema es sumamente grave, esto implica que las válvulas no van a ser accionadas de la manera correspondiente, indicando así una apertura o cierre a destiempo, generando la pérdida inmediata de lo que es el rendimiento del motor y un sobrecalentamiento sumamente peligroso. Pero en otro caso, también puede decirse o podría explicarse también de otra manera, de que cuando las levas tienen ese desgaste exageradamente, no existe el accionamiento para que las válvulas funcionen de la manera adecuada. Bien, en este caso ya vamos a dejar atrás lo que viene siendo el sistema o lo que es el árbol de leva, y vamos a dar seguimiento con lo que es el mantenimiento preventivo de lo que son los balancines, cada uno de los balancines, que vamos a hacerle una limpieza en general, lo que es la flauta en su totalidad, y vamos a verificar, como también he dicho anteriormente, cada uno de los botadores. En este caso aquí no están, los otros ya están fuera de esto, por aquí tenemos 2 de ellos. Lo verificaremos uno a uno para saber cuál de ellos es que tiene algún inconveniente, o cuál de ellos se encuentra atascado, o si está con melcocha, con algún lodo ya producido por la misma corrupción de los líquidos, del aceite, del sucio que se va generando y se va acumulando, impidiendo lo que es el flujo del aceite en sus ductos internos. Por eso les reitero, vamos a dar seguimiento a este video ya con lo que es la limpieza preventiva de todo el sistema de balancines y botadores, para verificar cada uno de los ductos. Como le había indicado anteriormente, aquí los balancines tienen unos orificios. Aquí a simple vista no se ven, pues solamente ahí hay un orificio que a simple vista no puede
ser visto, que solamente una aguja puede caber en ese orificio. Aquí precisamente donde está la punta del destornillador es que está ese orificio, pero no puede ser visto a simple vista. Le reitero que muchas veces tanto ese orificio como otros ductos más son los que se encuentran o se obstruyen con el sucio. Ahí no sé si se puede alcanzar a ver en este caso de aquí, ese pequeño punto ahí es un orificio por donde se alivia la presión del aceite del botador. Acá, ahí, ese puntito que se ve ahí, es uno de los orificios por donde se escapa la presión de aceite cuando el botador o la válvula requiere una graduación automática según sea la necesidad y el requerimiento del sistema y la combustión en el cilindro en ese caso. Por eso es que tenemos que hacer un sistema o un chequeo, mejor dicho, bien detallado y un servicio de mantenimiento, de limpieza de una manera adecuada, verificando cada uno de los orificios, tanto de la flauta como de los balancines y todo lo que viene siendo el sistema de distribución en este caso. Seguimos más adelante, no se muevan.